Hola, bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a estar trabajando sobre el concepto de funciones, ¿sí? Vamos a hablar un poquito sobre su origen, la definición matemática, la importancia que tienen y también pues vamos a ir hablando de las operaciones que podemos hacer entre ellas y las gráficas comunes, ¿verdad? Pero obviamente todo eso en una serie de videos. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de dónde surgieron. Y pues justamente surgieron ahí por inicios del siglo XVII más o menos. Y fue justamente Leibniz quien 50 años después de la geometría de Descartes es quien empieza a hablar de esa relación que hay entre las variables, o sea, relaciones que se podían ver en geometría, ¿no? ¿A qué voy con eso? El área de una circunferencia, por ejemplo, asociada con el radio, ¿sí? Ahí había una relación. Nadie le había puesto nombre a todo esto, ¿sí? Simplemente, pues, Leibniz justamente dijo, ahí hay relaciones, ¿sí? Relaciones entre variables. Ahora, ¿será que solo podían existir ahí? ¿Será que podían existir en otras cosas? Pues, justamente en una carta, en 1673, si no estoy mal, déjenme revisar. Sí, en 1673 le escribe una carta a Johann Bernoulli en donde le empieza a hablar de estas relaciones que él había notado. Y en estas relaciones, pues Bernoulli, al responderle, pues le dicen, llamémosles funciones. ¿Qué son? No sé. ¿Sí? ¿Definió las características matemáticas de todo esto? Pues no. Simplemente dijo, llamémosles funciones. Y ahí la dejó. Más adelante, pues sí, poquito tiempo después, porque todos ellos trabajaban juntos. Euler y Clairaut, pues empiezan a establecer la famosa notación que todos conocemos, la famosa y igual a f de x, o que y depende de x o que f depende de x. Entonces empieza a surgir esa notación en donde empiezan a hablar de la variable dependiente e independiente, ¿sí? X es la variable independiente y y es la variable dependiente, porque pues como su nombre lo dice, y depende de x, ¿sí? Y es la dependiente. Pero más allá de eso, ellos empiezan a establecer pues la forma de que usemos y igual a f de x. ¿Por qué son tan importantes estas relaciones? Y ahorita vamos a pasar a la definición. Porque al final, pues como lo ven aquí, me permiten relacionar dos cosas. Como bien dijo Leibniz, yo puedo ver que el área depende del radio, porque el área la puedo encontrar como pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Entonces era una forma de encontrar nuestra área de una circunferencia. Ahora, ¿solo existe la parte geométrica? No precisamente, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de la velocidad, pues la velocidad, dependiendo si estamos hablando de un movimiento a velocidad constante o un movimiento a velocidad variable, pues tenemos varias ecuaciones. Podemos decir aquí que es x partido t, ¿sí? Distancia recorrida sobre tiempo, o podemos decir que v de t es velocidad inicial más aceleración por tiempo. En ambos casos, ¿sí? Estoy asumiendo aquí que x es constante, que v sub 0 es constante, que a es constante y que todo depende nada más del tiempo transcurrido, ¿verdad? Ahora, ¿solo en la parte de la física hay relaciones? Pues obvio no, ¿verdad? Tenemos aquí en la parte de geometría, en la parte de la física, aquí solo puse dos. Podemos verlo también en la población, ¿sí? ¿Cómo cambia la población? Pues la población va cambiando en función del tiempo. Ahora, ¿qué forma tiene esta población? Pues hay varios modelos, ¿verdad? De eso se va a hablar mucho más adelante, de dónde surgen esos modelos. Pero hay modelos que me explican esto por medio de una función exponencial, ¿sí? Era la k por t, ¿sí? Donde k es la constante de proporcionalidad. Entonces, puede tener esta forma. De hecho, viene aquí con una constante que se llama p sub 0. Pero son otros modelos asociados a funciones. El punto es ver que existe una relación entre la población y el tiempo. Este es un famoso modelo de Malthus, pero de eso algún otro día vamos a platicar, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante, porque pues en la vida real todo está relacionado, ¿verdad? Y entonces encontrar esas relaciones es lo que me permite entonces hablar de lo que se conocen como las funciones. Ahora, para este video nos vamos a encargar de trabajar con funciones que dependen de una sola variable, ¿sí? A depende de una sola variable que es el radio, velocidad depende del tiempo, una sola variable, población depende del tiempo, una sola variable. ¿Por qué? Más adelante, pues
Cuando ya miremos cálculo de varias variables, pues vamos a empezar hablando justamente de funciones que tienen varias variables. Es decir, ya no solo dependen del radio, o sea, pueden depender del radio y del ancho, sí, es otra figura, obviamente, ¿verdad? Entonces, poblaciones que dependen del tiempo y poblaciones que dependen de la cantidad de alimentación que reciben, ¿sí? O del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿cómo crece la población? Entonces, ese montón de relaciones, de acuerdo a más variables, nos dan modelos más precisos. Obviamente, nos vamos a enfocar en funciones de una variable en este video. Ahora sí, pasando a la definición matemática, pues ¿cómo se define una función? Para empezar, una función se define como una terna ordenada. ¿Y qué quiere decir que sea una terna ordenada? Que tiene, pues, como su nombre lo dice, terna, tres elementos importantes. Entonces, ¿cuáles son los tres elementos que contiene esta terna? Tenemos aquí primero AF, lo voy a ir poniendo aquí, que es lo que se conoce como la regla de asignación. Es lo que la mayoría conoce como función, ¿verdad? O sea, como Clairaut, ¿sí? Como al final de cuentas Euler. Y igual a f de x, ¿sí? Pero la función no solo es esto, la función no es solo y igual a 3x al cuadrado menos 2, la función es algo más, ¿verdad? Tiene la regla de asignación, lo que normalmente uno conoce. Aparte de esto tenemos AD, que D es un conjunto que recibe el nombre de el dominio, ahorita vamos a definir qué es cada uno. Y por último tenemos aquí, tenemos que color usar. Tenemos aquí perdón, C, que recibe el nombre de contradominio o rango. ¿Sí? Los dos nombres son válidos y se puede usar indistintamente uno del otro. Entonces, estos serían los tres elementos de los que consta una función. Regla de asignación, o sea, lo que normalmente nosotros conocemos como función. D, un conjunto llamado dominio. Y C, un conjunto llamado contradominio, ¿sí? En donde cada uno de estos, el dominio, son los valores que ustedes le pueden poner a la variable independiente. Mientras que el contradominio van a ser aquellos valores que va a devolverme la función, ¿sí? Los valores de la variable dependiente. Ahora, ¿qué es lo que nos dice en sí este concepto de función? Es una regla de asignación, lo voy a poner aquí, regla de asignación, en donde a cada elemento del dominio se le asigna exactamente un elemento del otro conjunto, que es el contradominio. Y ese es nuestro concepto de función, ¿sí? Por eso es que se le llama la regla de asignación, donde a cada elemento del dominio le asigna exactamente un elemento del contradominio. Ese es el concepto de función. Ahora, hay diferentes formas en cómo se puede establecer esta función, ¿verdad? Está la forma formal, está la forma de la famosa cajita, que le entra una cosa y le sale otra, que es la más común de todas. Está la forma de la gráfica de una función y está la forma de conjuntos. Entonces vamos a ir viéndolas todas. Todas me dicen exactamente lo mismo. Empecemos. La primera forma es pues la forma formal, ¿sí? F, aquí vamos a tener al dominio, aquí vamos a tener al contradominio. Con el dominio vamos a estar hablando de justamente la variable independiente. Y aquí vamos a estar hablando en el contradominio de lo que me devuelve, o sea, mi y igual a f de x. Esta es la forma formal de definir una función, ¿sí? Entonces, de ahora en adelante, cuando hablemos de una función, no solo vamos a decir y igual a f de x igual a 3x al cuadrado menos 5, ¿sí? No es solo esto. Vamos a hablar de los valores del dominio y vamos a hablar también de los valores que tiene el contradominio o el rango. Ahora bien, esta es como que la notación matemática.
¿Cuál es la notación más común? Y creo que esa es la que la mayoría le han dado, ¿no? Que ustedes tienen aquí una cajita, ¿sí? Y esta cajita F es la que me está diciendo qué hacer. Entonces, ustedes lo que tienen es que le meten una X, por ejemplo, aquí viene, enter, una X, y lo que les devuelve todo esto, de este lado, es una Y, ¿sí? O una Y que sea nuestro f de x, cualquiera de las dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que pasa en esta cajita negra que tenemos acá? Pues básicamente ahí lo que hacemos es decirle a la x qué hacer. Por ejemplo, puede ser que alguno de ustedes digan, bueno, ¿qué ya tiene que hacer esta cajita? Multiplicar por 2, ¿sí? Multiplicar la x por 2, y eso es lo que va a salir acá, ¿sí? Puede ser que esta cajita me diga sumarle 5. Entonces simplemente a la x le vamos a sumar 5, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace esta cajita, ¿sí? Que le metemos nosotros la x, pero ya nos saca algo nuevo, ¿sí? Si yo le metí aquí 5, pero le dice multiplíquelo por 2, pues va a salir un 10, ¿sí? Si yo aquí le metí un 8 y dice sumarle 5, pues aquí me va a salir un 13, ¿verdad? Entonces depende de lo que me diga la regla, pues es lo que nosotros le vamos a hacer a la x, ¿verdad? Entonces ese es el concepto así como para entenderlo de una forma sencilla. Hay otra forma de entenderlo, que es por medio de conjuntos. Entonces voy a crear yo aquí esto, ¿sí? Un conjunto, dos conjuntos, le vamos a llamar a este D y C. Y cada uno tiene elementos, ¿verdad? Como son conjuntos, pues este tiene, por ejemplo, A, B y C. Y aquí tenemos 1, 2 y 3. No tiene que tener los mismos, ¿no? Entonces, según nuestro concepto de función, dice que para cada elemento del dominio, tenemos que asignar exactamente un elemento del contradominio. ¿Sí? Entonces, una forma de ver esto, pues sería de la siguiente forma. Yo voy a agarrar el color que es. Yo puedo hacer este A con 2, B con 1, C con 3. ¿Sí? Y justamente esas linitas verdes es justamente lo que yo estoy aplicando aquí como la función. O bien, dicho de otra forma, la función aplicado a A, ¿qué les va a devolver? Se van todo el caminito, nos devuelve 2. ¿Sí? Entonces le estoy metiendo A la maquinita. ¿Y qué me está sacando la maquinita? 2. Le metí A, me sale un 2. ¿Sí? O puede ser que yo tenga f de B, le meto B, ¿y qué me devuelve la maquinita? Me devuelve 1. ¿Sí? Le meto C, y obviamente me devuelve 3. ¿Sí? Pero algo muy importante de notar aquí es que para cada elemento, como son conjuntos, para cada uno de estos tiene que existir uno asignado en el lado del contradominio. Que por cierto, estos que están asignados del lado del contradominio también suelen recibir otro nombre. Lo voy a tener aquí. Este 1, 2 y 3 son los que reciben el nombre de imagen. Entonces, eso es lo que tenemos por acá. Ya todo apretado ahí. Pero bueno, entonces, es lo que me dice el concepto de función. Evidentemente, como tenemos que seguir esta regla que pusimos aquí, que nos dice exactamente un elemento del otro lado, en palabras sencillas o en términos del gráfico, para cada uno de estos siempre tiene que salir una flechita que llegue al otro lado. ¿Okay? Que sean al mismo, que nos importa, pero el punto es que todas de estas salga una que esté asignada al otro lado. Ahí estamos viendo el concepto de función. Y por último, que sería la parte asociada a la gráfica de una función. En términos de una gráfica, pues ¿cómo sabemos si algo es o no es una función? Entonces vamos a venir acá. En términos de la gráfica, aquí se lo voy a poner así. Supongamos que tenemos esto. X, Y. Acuérdense siempre de ponerle los nombres a las gráficas, o los ejes a las gráficas, perdón. Supongamos que tenemos esto aquí. Aquí está A, y esto viene para acá. Y aquí está. ¿Sí? Entonces, quiere decir que en las X de esta gráfica existe desde el punto A hasta el punto B, pero en Y existe desde el punto C hasta el punto D. Entonces, viéndolo de esta forma, pues podemos decir aquí lo siguiente. Todos esos números del eje de las X son los que están asociados con el dominio, ¿verdad? Entonces vamos a decir que todo esto que está de aquí
para acá es nuestro dominio. Mientras todo lo que esté dentro del eje de las Y, que esté tomando nuestra grafiquita azul, esto que está aquí recibe el nombre de contradominio. Ahora bien, se puede marcar así o los podemos poner bien. ¿A qué me refiero con ponerlos bien? Podemos decir nosotros que el dominio van a ser todos los valores de las X que pertenecen al intervalo que está desde A hasta B. ¿Sí? Es lo que estoy diciendo. El dominio al final de cuentas son los valores de las X, porque estoy diciendo que son funciones en términos de X. Y voy a decir aquí que mi contradominio pues serían todos los valores que me va a devolver la función. O sea, A aquí me devuelve C, luego aquí me devuelve otro montón de valores, pero lo que tengo aquí es lo siguiente. Y pertenece al intervalo de C hasta A. ¿Sí? Y entonces, pues todo eso me permite hablar de esa gráfica de una función. ¿Y cómo voy a saber yo gráficamente si es una función? Si para cada elemento del dominio, para cada valor de las X, que está entre A y B, existe una sola imagen o un solo valor en Y que la gráfica me devuelva. ¿Sí? Vengo de aquí para acá, me devuelve un valor. 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 Que es justamente de donde sale algo que la mayoría conoce como la famosa prueba de la recta vertical. ¿Y por qué le digo así? Porque les dicen la prueba de la recta vertical y ustedes no entienden por qué. Pero, ¿qué es lo que están haciendo cuando ustedes hacen una recta vertical? Pues están comprobando que ustedes solamente lo toquen una sola vez, o que cada elemento de las X tenga exactamente un solo valor en Y. Y en eso se basa justamente esa famosa prueba de la recta vertical. Y ya solo para terminar, pues vamos a definir aquí la gráfica de la función. ¿Sí? Es la otra forma en cómo se pueden representar. Entonces vamos a decir que para todos los pares que pertenecen a R2, aclaro esto, X, Y que pertenece a R2, R2 se refiere al plano, R2 se refiere al plano cartesiano. Entonces, para todos los pares ordenados que pertenecen a nuestro plano cartesiano, se tiene que cumplir que X pertenezca a D, que X sea el dominio y que Y pertenezca al contradominio. ¿Sí? Y así es como se define justamente la gráfica de una función. ¿Verdad? Entonces, con esto tenemos aquí, hablamos un poquito de la historia, hablamos de cómo se define la función. Esto que está aquí es lo más importante, de los que voy a estar retomando en los otros videos. Y las diferentes notaciones. La notación formal, la notación solo para entender qué es lo que es una función y le metemos algo y nos saca otra cosa. La notación de conjuntos, aquí aclaré algo nada más, que estos elementos que están en el contradominio son los que reciben el nombre de las imágenes. Y por último, la forma de la gráfica de la función. Algo que creo que escribí antes, o no sé si lo escribí, era que cuando yo tengo esto, y igual a f de x, y voy a aprovechar aquí este espacito que nos queda aquí. Esta x es la que se conoce como nuestra variable independiente y y es nuestra variable dependiente. Ya no cabe. Supongamos que dice dependiente. Entonces, la y es la variable dependiente o que y depende de x. F depende de x y x es esa variable independiente, ¿verdad? Entonces, pues con eso vamos a dar por concluido este primer video introductorio de lo que es en sí una función y vamos a pasar a ejemplos para verificar si son funciones o no son funciones. Más adelante graficamos y más adelante pues vamos a operar estas mismas funciones.